Es el capítulo número 2 de Esther y no sé si alguna ya tuvo la oportunidad de leer el capítulo, como conocemos más o menos la historia, pero para las que no, es algo muy interesante porque esto lo habíamos repasado la vez pasada. Esto sucedió como en los 400 años antes de Jesucristo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel, tenía, por orden de Dios, tenía que volver de nuevo a su después de 70 años de cautiverio, y vimos en el capítulo pasado, donde no, algunos de las personas que vivían en Babilonia no regresaron a Jerusalén. Entonces, sí les pido que por favor cerremos los micrófonos, si me hacen el favorcito. Entonces sí vimos la vez pasada que esta es la historia, digamos, del pueblo de Israel, de algunos que se quedaron en Babilonia, y cómo hablamos de cómo la providencia de Dios les cuidó, los mantuvo, les guardó, a pesar de que el pueblo se había apartado de Dios, no había obedecido a Dios, había empezado a decidir por las cosas que vivía ahí en Babilonia. Habían adoptado costumbres y formas que no eran las que Dios les había enseñado a ellos, ¿verdad? Y aún así, Dios les guarda. Entonces habíamos hablado de la providencia de Dios, que es una de las cosas de los grandes temas bíblicos que se levantan en este libro de Esther, que está en el Antiguo Testamento. Dijimos que el libro de Esther es uno de los libros históricos, que los libros históricos son Esdras, Nehemías y el libro de Esther, ¿verdad? Porque hablan de todo lo que sucedió con los judíos que volvieron de nuevo a Jerusalén. También están los profetas Ageo, eso es otro profeta que habla también de los judíos que regresaron. Entonces, eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? En el capítulo 2, que hoy vamos a conversar, es donde nosotros vemos este cumplimiento del propósito de Dios en este pueblo, ¿verdad? Y cómo Dios utiliza algo tan, vamos a usar una palabra, tan mundano, entre comillas, mundano, pero tal vez del mundo, costumbre del mundo, cómo Dios utiliza ese tipo de cosas para Él poner su voluntad en medio del pueblo y guardar a un pueblo que estaba en un lugar donde tal vez no tenía que estar. Pero Dios, acordándose de su pacto y acordándose de lo que Él también era y había dicho para con su pueblo, Dios se mantiene fiel. Y estas son verdades y promesas que nosotras debemos de guardar también para nuestras vidas, porque estas cosas no solo le pasaron en un momento histórico, sino que esto lo podemos trasladar perfectamente a nuestras vidas en el tiempo en que estamos viviendo. Este capítulo 2, yo le he puesto el concurso de belleza, ¿verdad? Y si nosotros sabemos bien que nosotros no somos partidarios de concursos de belleza ni nada, pues en esta parte de la historia podríamos decir, entre comillas, que se llevó a cabo un concurso de belleza para elegir a una reina. Y el contexto empieza diciendo en el capítulo 2, y si usted quiere tener su Biblia abierta ahí, porque vamos a estar leyendo la palabra, dice el versículo número 1: pasadas estas cosas. Así empieza el capítulo. Pasadas estas cosas. Y yo me pregunto, antes de seguir leyendo el versículo, ¿qué cosas habían pasado? ¿Qué cosas habían pasado? Y vamos a hacer un pequeño recuentito de las cosas que habían pasado. Bueno, acordémonos que la reina Basti, que era la reina esposa de Jerjes o de Asuero, ¿verdad? Es el mismo rey de Babilonia, había sido destituida, ya no era reina,
porque acuérdese que el rey había invitado a todos los príncipes de sus reinos, que eran más de 100 reinos, 127 reinos, los había traído a Susa, que era la capital de Babilonia. ¿Para qué? Porque él les estaba vendiendo la idea, porque él quería ir en campaña de guerra contra Grecia. Acuérdense, ¿verdad? Entonces, en medio de aquella algarabía que había, él quiso presentar y presumir de su esposa, que parece que era muy bella, y acordémonos que ella no quiso ir. Y entonces, ¿qué sucedió? Que ahí mismo él decretó una ley, y la ley era que ella no podía volver a ser más reina, ella se quitaba, aunque el rey quisiera o quisiera abolir esa ley, no podía, porque así era como, como pasaba en ese lugar, como pasaba en Babilonia. Entonces, esa era una de las cosas importantes. Él logró convencer a los príncipes de los diferentes reinos que de verdad lo apoyaran a ir en la guerra, y así sucedió, ¿verdad? Y entonces esta guerra es una guerra que la podemos leer, si usted quiere leer, yo estuve leyendo un poquito en la parte de la historia, ¿verdad? Porque es la guerra de los griegos en Termópilas. Esta es la guerra, que aunque en esta parte de Grecia, que parece que era una parte muy angosta, ahí fueron ellos a luchar, y aunque ellos salieron victoriosos, parece que los persas salieron con muchas bajas en esa guerra, y el rey se devuelve muy desalentado, además de que el rey parece que por cuestiones naturales de la naturaleza perdió un montón de navíos, entonces él venía muy desalentado de esa guerra. Esta guerra de los griegos en Termópilas, que fueron acuérdense que estamos en el momento donde Babilonia es la que está conquistando todo el mundo conocido en aquel momento. Y entonces, ¿cómo lo hace? A través de las guerras, a través de ir y venir, y asolaban a los pueblos, y parece que él envió gente a Grecia, a los diferentes pueblos de Grecia, para decirles que se rindieran, y que ellos eran conquistados por los babilonios. Pero hubo una parte de ellos, de ahí se deriva la película 300, no sé cuántas la han visto, es un poco fea, sangrienta, ¿verdad? Pero hubo uno de las provincias en Grecia que dijo, no, yo no me voy a dejar dominar por los babilonios, y vinieron y lucharon contra ellos. Parece que los griegos eran personas que tenían una forma de luchar de hombre a hombre. Un griego podía derribar a 10 soldados babilonios. Los babilonios, al contrario, no sabían mucho sobre esta parte de uno a uno, sino que ellos se caracterizaban por enviar los montones de tropas, y eran numerosos los ejércitos babilónicos. Bueno, para no cansarlas más con el cuento, aunque aquí hubo una victoria de parte de Persia, pero la victoria moral que se trae el pueblo, que se trae Jerjes con sus soldados, no es real, porque ellos se dieron cuenta que estos griegos eran también poderosos, eran gente que tenían sus convicciones, y que no iba a ser tan fácil poderles dominar. Entonces, todo esto son las cosas que están sucediendo. Esta es como la antesala de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el rey viene desalentado, llega a su país, no hay una reina, ¿verdad? Él se acuerda que no puede cambiar la ley, porque la ley era lo que se decía en la ley de los medos y los persas, porque así era como rezaba, la tenía que cumplir el que quisiera o no quisiera, porque así era, aún fuera el rey. Entonces, los que están alrededor del rey, al ver que sus sirvientes, ¿verdad? Porque vean, leamos un poquitito, dice, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey a sus cortesanos,
busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos y la doncella que le agrade a los ojos del rey en lugar de Basti, y esto agradó a los ojos del rey y así se hizo. Al ver al rey en toda aquella angustia, en toda aquella cosa en la que estaba, alguien tuvo una solución práctica, ¿verdad? Y la solución práctica es esto que acabamos de leer, ¿verdad? Es esto que acabamos de leer, de buscar por todo el reino que trajeran a las mujeres más bonitas, ¿verdad? Del reino. Y vemos ahí que si es del reino, estamos hablando de todas las provincias de Babilonia, estamos hablando de las 126 provincias que Babilonia tenía, y de ahí atrajeron las mujeres o las doncellas más bonitas, más hermosas. Dice que esto agradó al rey, esto le agradó al rey y así lo hicieron, ¿verdad? En los textos, bueno, ya leímos el texto 3 y 4, ¿verdad? Y entonces, aquí también nosotros vemos cómo es que en los versículos 5, 6, 7, 8 en adelante, es donde realmente empieza la historia de lo que nosotros estamos hablando, de la vida de esta gente que se quedó en Babilonia y de cómo la intervención de Dios, aunque nosotros sabemos que en este libro de Esther no se menciona el nombre de Dios, aunque nosotros sabemos que en este libro de Esther nadie ora, aunque nosotros sabemos que en este libro de Esther no aparece el nombre de Dios por ningún lado, aunque nosotros sabemos que el pueblo no sabemos cuál es su relación con Dios porque no se deja ver. Aquí realmente a partir de estos versículos es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta cómo el Señor empieza a actuar a través de esto que nosotros hemos estado llamando y le dijimos desde la vez pasada, desde su providencia, desde lo que Él en su sabiduría, Él viene y empieza a ejercer su voluntad usando las circunstancias, usando las cosas que vivían las personas para hacer lo que Él se había propuesto desde un principio. Y en este caso particular del pueblo de Israel, Él se había propuesto desde el principio tener un pueblo para él, tener un pueblo, eso es lo que, de reyes, de sacerdotes, de gente que le amara, de gente que le sirviera, y él se escogió para sí un pueblo, que es el pueblo de Israel. Entonces, no iba a ser tan fácil dejar que su pueblo se perdiera tan fácilmente. Entonces, aquí es donde podemos ver esa mano de Dios, como hemos hablado, esa mano de Dios que es actuando como sin que nadie lo vea, entre bambalinas, sin que nadie lo vea, pero Él haciendo lo que Él cree que es importante para que su propósito se cumpla. Y entonces dice que había ahí en la ciudad de Susa un varón, dice, un varón judío cuyo nombre es Mardoqueo, o era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Joconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había con él, dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai,
guarda de las mujeres. Entonces aquí realmente es donde empezamos a ver lo que Dios es, ¿verdad? Lo que Dios hace. Y vemos, y ya se nos nombra a Mardoqueo. Y si ustedes pudieron leer ahí, vieron que su nombre significa pequeño y que Mardoqueo pertenecía, era del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Y lo interesante también es que Mardoqueo era de la familia de Saúl, o sea, tenía linaje, era de familia real de Saúl, ¿verdad? Dice que había sido transportado, ¿verdad? Cuando llegó Nabucodonosor, vamos a ver si veo aquí los textitos. Este, Nabucodonosor cuando llegó, ¿verdad? A tomar posesión de todos los pueblos, ¿verdad? Parece que Nabucodonosor invadió 3 veces en Israel y en las 2 primeras él se trajo lo mejor se lo trajo. Los príncipes, la familia real, la gente de dinero, él se trajo toda esa gente. Muy probable Mardoqueo cuando fue, ¿verdad? Porque estamos hablando 70 años después. Muy probable cuando Mardoqueo es transportado, trasladado, ¿verdad? Con todo este montón de gente de Israel a Babilonia, él muy probable era un niño, él era un niño y él creció ahí en Babilonia, ¿verdad? Él creció ahí, él, él, él no, aunque fue enseñado con las cosas de Israel, pero él en realidad fue formado con todo el ambiente de Babilonia, con todas las cosas, ¿verdad? Que se daban en ese lugar. Y vean lo que la historia nos dice, que entonces, que él había adoptado a una muchacha, que es Esther, o Hadassah, que significa estrella, Esther significa estrella, una doncella muy hermosa. Y vemos ahí como nos dice la palabra, dice que ella era huérfana, entonces Mardoqueo era como su papá, ¿verdad? Él la había criado, le había enseñado cosas, me imagino que también le había enseñado cosas de lo que él supiera de la palabra y de algunas costumbres, porque algo interesante que cuando es Esther llevada a la casa de las mujeres, a la casa real, dice la palabra, y ahora podemos leer un poquitito, que Mardoqueo le dijo que no dijera de dónde era ella, cuál era el pueblo, de dónde venía ella, porque acordémonos que todas las provincias eran los lugares donde los babilonios habían llegado y se habían sitiado y las habían conquistado. Entonces, habían gente que no eran solo babilonios, no eran persas, ¿verdad? Sino eran de los pueblos que los babilonios habían conquistado. Pero Mardoqueo, muy inteligente también, él dice, no diga usted nada, no diga de dónde es usted, ¿verdad? No diga, ¿verdad? Usted nada más vaya y a lo que la pongan a hacer, ¿verdad? Es interesante porque vemos ahí seguimos viendo en esos versículos que leímos, que Mardoqueo tenía un lugar, ocupaba un lugar en el palacio, ¿verdad? Él ocupaba un lugar en el palacio. No se sabe qué era lo que él hacía. No se sabe por qué él estaba ahí. Me imagino que él hacía un tipo de trabajo, puesto que él no era cualquier tipo de persona, sino era una persona real, entonces no la iban a poner a hacer, no estaba con los despojados ni mucho menos. Entonces, él tenía algún trabajo especial ahí y eso le permitía a él darse cuenta de las cosas que pasaban ahí. Por esa razón es que Esther es también llevada a la casa del rey para participar, podríamos decirle, de este concurso de belleza. ¿Por qué de este concurso de belleza? Porque, bueno, número uno, vean lo que dice en el verso 8, dice, y sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai. ¿Ven?
Esther también fue llevada. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que necesitaba para poder ir a la casa del rey y ser llevada y participar en esto? Ser de buen semblante, y dice que ella tenía atavíos para hacerlo, ¿verdad? Ella tenía todas las cosas para hacerlo, ¿verdad? Ella, ella tenía una bonita cara, bonitos ojos, un buen cuerpo, entonces ella con esta parte tan natural que tal vez nosotros podemos decir, uy, sí, ¿verdad? Que es que, ¿cómo es posible? Pero, ¿verdad? Es que esos concursos de belleza, bueno, pues aquí en esto tan natural, Dios lo usó para guardar a un pueblo. Y estas son las cosas bonitas que me gusta a mí de ver de Dios, ¿verdad? Cómo Dios está, como yo digo, en todas. ¿Verdad? A Dios no se le escapa nada. Y así es como vamos a cerrar hoy con un texto donde dice que los ojos de Él van por toda la tierra. O sea, Dios no se le escapa nada. Y si usted cree que a Dios se le escapa su circunstancia, su situación, lo que usted vive, eh, déjeme decirle que hay buenas noticias. A Él no se le escapa nada. Y en algo tan natural como esto que estamos hablando, ¿verdad? De algo donde estas muchachas lo iban a ser llevadas donde un rey para que el rey las viera, para, no sé si hasta para tener relaciones con ella, no sé porque el texto no lo dice, pero podríamos ir un poco más allá, ¿verdad? Para, para después, si al rey no le gustaba, quedaban como si fueran sus concubinas, por ejemplo. O sea, es interesante que algo tan natural, tan carnal, podríamos decirle, Dios lo use para sus propósitos. Y estas son las cosas que a mí me encantan de Dios. Me encanta porque el hombre y las personas y la gente cree que puede engañar a Dios y salirse con la suya. Pero Dios lo que Él se ha propuesto, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y si Él envió a su Hijo, es porque es a través de su Hijo, a través de su Hijo Jesucristo, es como Él va a determinar sus cosas. Entonces nosotros hoy debemos de sentirnos contentas con saber que nuestro Dios es un Dios que tiene cuidado, detallista. Él es detallista para con nuestras vidas. Amén. Ok. Y dice que la doncella en el verso 9 dice, y la doncella agradó a sus ojos. ¿A los ojos de quién? De Hegai, el que las cuidaba, ¿verdad? Dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia, oigan qué interesante, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos, alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres, ¿verdad? Lo único es que Esther no había declarado cuál era su parentela. Ella en eso estaba calladita. Ahora vean qué interesante es, hablando nosotros de estas cosas que a veces la gente entra por sus decisiones, por sus cosas, ¿verdad? Entra y tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Porque tal vez no está propiamente en la voluntad de Dios. Dos aspectos que nosotros tenemos que considerar, vean. Mardoqueo, Mardoqueo entendía muy bien la ley de Dios, porque la ley que estaba estipulada era que las mujeres no podían casarse con gente que no era del mismo pueblo de Israel. Entonces, si él llevaba a Esther a esto que estaban buscando doncellas, ¿verdad? Él estaba arriesgando algo muy fuerte, ¿verdad? Porque él entendía que la ley decía que ellos tenían que casarse entre ellos, entre sus familias, porque si se casaban con otras personas que no eran del pueblo de Israel, muchas veces estas otras personas, porque tenían dioses falsos, dioses diferentes, los llevaban a ellos a cometer idolatría. Eso era lo que la ley decía, ¿verdad? Entonces, él decía, si Esther era elegida y se casaba con el rey, quebrantaría la ley de Dios. Vean qué fuerte. Pero si Esther no era elegida por el rey, pasaría a ser parte de las concubinas del rey. O sea, concubinas nosotros entendemos que están ahí para cuando el rey quiera, aparte de su esposa, ¿verdad? Entonces, Mardoqueo sinceramente estaba
un poco arriesgando, digamos, todas estas cosas que él, por la mente de él podían pasar. Es por eso que lo vemos a él, que siempre estaba pendiente de cómo estaba Esther, cómo le iba a Esther, qué estaba pasando con Esther, porque él estaba diciendo, yo estoy llevando a mi hija a esto y yo no sé, yo tengo algo. Era como, él fue como guiado por esa guianza en medio de la circunstancia de la que el pastor Cosa, ¿quieres que vayamos un paseo? nos ha hablado y que son esas, que usted no oye la voz de Dios. Exactamente ahí es donde está Mardoqueo. Él no oye la voz de Dios, pero él quiere guardar a su pueblo. Él tenía que haberse ido a Israel cuando Dios había tocado el corazón del rey y había dicho el rey, los que quieran irse para su tierra pueden hacerlo porque eso fue de Dios, pero ellos decidiendo quedarse ahí, era como salirse un poco de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios no les deja. Y en medio de esa ceguera que tal vez Mardoqueo no veía, la mano del Señor se está moviendo en ese guante de las circunstancias, ¿verdad? Porque acordémonos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe, un Dios omnipresente, un Dios que no se le pasa nada. Y muchas veces permite cosas en nuestras vidas por nuestras decisiones para siempre llevarnos otra vez para volvernos a traer al propósito. Y estas son cosas que usted y a mí no nos tiene que olvidársele hoy con este capítulo número 2 tan importante. Y vean lo que dice el verso 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día, versículo 11, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Pero como nosotros vimos, Dios tiene que estar en medio de esto, hermanas, porque vean, dice que desde que la vio el eunuco, ¿verdad? El que estaba a cargo de estas muchachas, ella halló gracia, ella halló gracia. O sea, algo sucedió. Dios abriendo camino en medio de eso, ¿verdad? Dios abriendo camino ahí con propósito. Entonces, eso es algo que nosotros no se nos tiene que olvidar de lo que Dios está haciendo en medio de este pueblo y lo que Dios también puede hacer en medio de nuestras vidas. Bueno, y antes de pasar a esos versículos, ¿verdad? Porque el tiempo a Esther le llega. Dice, y cuando llegaba el tiempo, si quiere vaya conmigo al verso 12, dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra, 6 meses con perfumes aromáticos, con afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey y todo lo que ella le pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Entonces vean que esto era lo que pasaba, ¿verdad? Esto era lo que pasaba. Y esto estaba sucediendo, puesto que no había sido coronada ninguna, puesto que a ninguna se le había dado, se había dicho, y porque apenas el rey decidiera por alguna, se terminaba el concurso, por decirlo así. O sea que nosotras sabemos aquí que si Esther él iba a escogerla, se terminaba ahí el asunto, ¿verdad? Entonces vean todo lo que Esther tuvo que someterse, ¿verdad? A cosas que nosotras ni siquiera nos pasa por la mente, ¿verdad? Ellas tenían que en un año estar ataviadas con un montón de cosas para venir lo más hermosas posibles para ver si de verdad le agradaban al rey y el rey las podía escoger y ellas podían ser ni siquiera candidatas, escoger para ser reina, ¿verdad? Porque la que no se iba de una vez directo a la parte de las concubinas.
Y el tiempo de Esther llegó, ¿verdad? Y eso lo vemos en los versículos 15 hasta el 18, ¿verdad? Es muy bonito, ¿verdad? Darnos cuenta de lo que Dios hizo, ¿verdad? Esther es llevada también ante el rey. Y nosotros sabemos, bueno, en las que hemos leído la historia, nosotros sabemos que Esther salió victoriosa, ¿verdad? Y vamos a leerlo. Dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y vean lo que dice el verso 17. Y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres y halló ella gracia, benevolencia delante de él más que las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y, y la hizo reina en lugar de Basti. Entonces ven qué tremendo, ¿verdad? Cómo desde que Mardoqueo llevó a Esther delante del eunuco, la gracia, dice, la gracia estaba con Esther. O sea, no solamente que habían atributos en ella, que Dios la había hecho a ella hermosa, sino que la gracia. O sea, eso me da a entender a mí que yo no puedo solo valerme de las cosas que yo pueda tener. Yo necesito de Dios. Aunque Esther tal vez no se estaba dando cuenta propiamente qué estaba sucediendo ahí, la palabra nos da a entender que la gracia, y nosotros entendiendo lo que significa gracia, que es regalo inmerecido, ¿verdad? Se fue abriendo ese camino. Y dice que el rey, donde la vio, la amó, desde que la vio, la amó más que a todas las demás mujeres. Y ella halló la gracia y la benevolencia, el beneplácito. O sea, el rey hasta no solamente le cambió el semblante, no solamente se sintió, me imagino que enamorado, sino que hubo algo en su corazón hacia Esther y hacia lo que estaba a su alrededor, ¿verdad? Y dice que él no dudó en coronarla a su reina, no necesitó ver más mujeres, por decirlo de otra forma, no necesitó ver más candidatas, ¿verdad? No necesitó. ¿Por qué? Porque ella reunió todo lo que el rey podía desear. Y Dios volvió su corazón a Esther. Y Dios volvió su corazón a Esther y Esther pudo hallar esa gracia que ella necesitaba, ¿verdad? Y vean qué interesante lo que dice la palabra. Dice en el verso 18, hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Y vean lo que hizo. Disminuyó tributos a todas las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. O sea, esa gracia, vean si Dios estaba en medio de todo, que esa gracia no solo quedó para con Esther, ¿verdad? Sino que se extendió al pueblo, se extendió al reino, porque entonces ya él bendijo a todos, ¿verdad? Ya no hubo tanto tributo, ya no, ¿verdad? El rey estaba contento como él estaba y fue generoso, ¿verdad? Y fue generoso. Es más, hasta Mardoqueo, nosotros sabemos que Mardoqueo tenía ahí un lugar, pero Mardoqueo se le dio otro lugar de distinción ahí. Y el lugar que se le dio de distinción es sentado a la puerta. O sea, a Mardoqueo la costumbre de estos pueblos era que los que se sentaban a las puertas eran como ese tipo de arcos que tenían en los muros alrededor de las ciudades y se sentaban ahí los que eran jueces y a ellos les llevaban para juzgar circunstancias, situaciones, pues ese era el trabajo que se le dio a Mardoqueo. Ya Mardoqueo no era sola, no sabemos el trabajo que antes él tuvo, pero él estaba en la casa real, pero ahora él tiene un puesto de distinción sentado a la puerta.
juzgando, ayudando a que las leyes se cumplieran, ayudando a que los otros pudieran resolver. Ese era lo que Mardoqueo hacía. O sea, esa gracia que no solo vino a Esther, ¿verdad? Por ser elegida reina, sino fue algo que vino para con todos. Esto es algo lindo, hermanas, porque cuando Dios está en medio de las cosas que nosotros vivimos, no solo toca mi vida, toca a los que están a mi alrededor, toca, va más allá, porque este es nuestro Dios, así es como Él actúa, así es como Él actúa. Y vean lo que dice, ahí dice, en el verso 19 dice, y cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que Mardoqueo le decía, como cuando él la educaba. Vean qué tremendo. Aparte de eso, ella todavía tenía esa honra para con su papá, ¿verdad? En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guarda de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre del Mardoqueo, en nombre de Mardoqueo. Se hizo una investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los eunucos fueron colgados en una horca, dice aquí, y esto fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Lo que el trabajo de Mardoqueo, ¿verdad? El trabajo de él era eso, exactamente. Él no solamente ayudaba a la gente, sino que él también podía darse cuenta de cosas y podía colaborar con toda la situación que podía pasar y guardar la vida también del rey. Y esto fue lo que él hizo en este caso. Dice, ahí vemos en la palabra que tal vez Mardoqueo no fue abiertamente donde el rey Jerjes, pero sí a través de la reina. Y aunque nadie le dijo a Mardoqueo gracias ni nada, Mardoqueo no estaba buscando eso, pero él estaba llevando a cabo muy bien hecho su trabajo. Y vean que dice que eso se escribió en un libro que se llamaba Las Crónicas del Rey, que era muy dado en esos tiempos llevar todas las cosas que le sucedían al rey. Entonces se escribían. Dice, pero ninguna recompensa, escribo yo aquí, ningún reconocimiento para Mardoqueo. Esto fue pasado por alto. Pero nosotros sabemos que para Dios nada se le pasa a él por alto, nada. Y en los próximos capítulos nosotros nos vamos a dar cuenta qué fue lo que pasó. Esto lo vamos a guardar nosotros ahí, porque nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios les reconoce. Porque cuando nosotros hacemos las cosas no pensando en que la gente nos las reconozca, sino haciéndolas para Dios, la recompensa y el reconocimiento es diferente y se da en el tiempo preciso, en el momento oportuno, para darle la gloria al que es digno, ¿verdad? Al que es digno. Bueno, hemos visto todo en una forma bastante rapidita, todo bien desmenuzado este capítulo 2 porque estamos haciendo un estudio, ¿verdad? Entonces, cuando hemos terminado esto, yo me preguntaba, bueno, entonces, ¿qué está haciendo Dios en medio de todo esto? ¿Cuál es la enseñanza para nosotras? Para nosotras hoy, de todo esto que hemos visto que le pasó a alguien, que una muchacha con toda una circunstancia, gente que creía en Dios y a la vez parecía que estaban como medio desubicados. ¿Qué podemos sacar nosotros de eso? Entonces vean lo que el Señor me mostró. Bueno, primero que todo, nosotros tenemos que recordar que Dios conoce todas las cosas y que Dios conoce el fin desde el principio. A mí me encanta esa expresión la usa mucho el pastor. Dios conoce el fin desde el principio. ¿Qué significa eso? Bueno, que Dios conoce
lo último de nuestras vidas, hasta lo último. Él sabe lo que vamos a hacer. Él sabe lo que usted va a hacer de aquí en 5 minutos. Él sabe lo que va a hacer de aquí mañana. O sea, Él conoce todo acerca de usted. Tal vez ahí yo debí haber puesto el Salmo 139, ¿verdad? Que conoce todo, mis trajines, dice la palabra, que conoce mi andar, mi sentar, que no ha subido la palabra a mi mente y ahí usted ya la conoce. Él conoce las intenciones de mi corazón, Él lo conoce todo. Entonces, en este caso de Esther, en este capítulo tan vacilón que vimos hoy, o tan diferente, Dios conocía, Dios sabe por dónde está llevando a este pueblo. En medio de las vidas de las personas, Dios tiene un hilo conductor que les va llevando a su propósito. Acuérdense, nosotras no vinimos a este mundo por venir, porque de ni modo mi mamá me tuvo y que se dejaron una torta. No, 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 no. Nada que ver. Sea usted planeada, no fuera planeada, lo que sea, usted vino a esta tierra con propósito. Si Dios le permitió a usted y a mí, nos permitió tener vida, es porque hay propósito en él. Si usted y yo hoy estamos oyendo esta palabra, es porque hay propósito de él para nosotras. Y el propósito es, ¿cuál será el propósito? Que nosotras seamos conformadas a la imagen de su Hijo Jesucristo, que nosotros le llevemos gloria, que todo lo que hagamos sea para Él, que nosotros nos gocemos, que nosotros le amemos, confiemos, que nosotros demos testimonio de que Él existe. Ese es parte del propósito. Otra cosa interesante en medio de lo que aprendemos y que aprendemos con este capítulo, con respecto a este puntito 2 de llevarnos al propósito, aunque estas personas no estaban propiamente bajo la voluntad de Dios, porque si ellas se hubieran ido para Israel, ahí ellas estaban bajo la cobertura, pero como ellos se quedaron aquí en Babilonia, pareciera de que al salirse de salados, pero no es así. Dios nos sigue mostrando que en medio de eso, Él usa todo para volver a acomodarlas al propósito de Él. Entonces Dios usa las circunstancias, lo que usted dice bueno, lo que usted dice malo, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien, dice Romanos capítulo 8. ¿Para qué? Para volvernos a acomodar a su propósito. Entonces, esto es parte de la enseñanza que sacamos de este capítulo 2. Dios está acomodando como en un ajedrez, así es como yo me lo imagino, las piezas correctas para que no se lleven a mi reina, ¿verdad? Que es parte de la estrategia del ajedrez, ni a la reina ni al rey, ¿verdad? Para que no me hagan jaque, ¿verdad? Entonces, Dios viene y usa todas las cosas, lo que a nosotros nos parece bueno, lo que a nosotros nos parece malo, lo que nosotros creemos que no podemos, el dolor, lo que sufrimos también, las circunstancias que son difíciles, siempre para llevarnos a su propósito. Su propósito es que Él está, que Él no nos deja, que Él es nuestro buen pastor, que Él va con nosotros, que Él está ahí, que usted no está sola, que sea valiente, que usted sea esforzada. Eso es, ¿verdad? Muchas veces entendemos esto, otras veces no lo entendemos. Y aunque no lo entendamos, usted no tiene que olvidarse de que usted está en el hueco de la mano del Señor y que Dios no la va a soltar y que su propósito se va a cumplir. Amén. ¿Qué otra cosa aprendemos? Vean otras cositas que saqué. Bueno, que en Dios nada pasa por casualidad. Eso es importante, que usted lo tenga presente. Las cosas no pasan en nuestras vidas por casualidad. No, 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 nada. Nada. Todo tiene en Dios propósito. Vuelvo a lo mismo. Todo tiene en Dios un porqué. Todo tiene en Dios un para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice en la carta de los Efesios. Para que seamos, para alabanza y gloria de su nombre. Pedro, para que seamos reyes y sacerdotes. ¿Para qué? En Dios nada, nada. Y márquelo,
sáquele una foto, ponga ahí, escríbalo. No, nada pasa por casualidad, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos. Y aunque nosotros vemos en el libro de Esther, en este capítulo 2, por ejemplo, eso que pareciera que Mardoqueo fue un chismoso y pues eso lo dijo a Esther, no, 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 eso no es casualidad. Es que ahí Mardoqueo estaba haciendo su trabajo correctamente y estaba guardando la integridad del rey. Tal vez nosotros lo leemos y lo vemos así como, no, no, pero es que cuando usted anda en integridad, cuando usted hace las cosas correctamente, Dios lo tiene presente. Y vean ese otro puntito que puse. Cuando no se está en la voluntad de Dios, como en el caso de Mardoqueo y de Esther, ya expliqué por qué, ¿verdad? Dios permite cosas que Él no aprueba. ¿Para qué? Para controlar cosas, para Pero controlar. ya, yo no estoy de acuerdo en que no digan cuáles son los casos. Entonces, cuando no se está en su voluntad, a veces Dios permite cosas. ¿Qué es no estar en la voluntad de Dios? Bueno, cuando yo, por mis propias decisiones, yo decido cosas que sé que yo no están de acuerdo a la palabra, o tal vez hay algo ahí que me inquieta en mi corazón y yo insisto y yo me voy por ahí y por ahí no era. Sin embargo, Dios utiliza esas cosas, no es que Dios dice, usted decidió eso, ve a ver qué hace. No, no, Dios se queda ahí porque Él también dice, bueno, por aquí se me fue, me voy a quedar por aquí porque en un momento dado yo le voy a cerrar ahí y lo voy a hacer que se me vuelva a encauzar en el camino por donde yo lo llevaba, ¿verdad? Dios está en control de la mayoría de todas las cosas que a usted y a mí nos suceden. Dios está en control de esta pandemia. Hoy hablaba, ¿se acuerdan de Patricia Acuña? La amadita, que todos la queremos mucho. Ella me decía algo muy, y que yo soy de ese pensar. Y ella me decía, Vivi, esta pandemia, aunque nosotros no entendamos muchas cosas, Dios ha permitido. Pero ¿por qué lo ha permitido? Para ver si nos volvemos a Él, para ver si la gente se vuelve a Él, para ver si la gente en realidad se encuentra con Él, para ver si la gente de verdad deja cosas que no son correctas, decisiones y se vuelve al Señor, ¿verdad? Yo creo que a veces Dios hace cosas así, hermanas, porque Dios no suelta el control. Dios no se lo va a dar a nadie, ni al enemigo, a nadie. Dios tiene el control y nosotros somos sus hijos, somos primero su creación, la buena creación de Dios, porque dice que creó al hombre y la mujer, sopló aliento de vida y vio que era bueno lo que había hecho. Somos su buena creación con su imagen y semejanza. ¿Verdad? Y aparte de eso, envió a su hijo para que su hijo tomara nuestro lugar, porque los que habíamos pecado éramos nosotros, y su hijo nos diera vida a través de la cruz del Calvario. Entonces nosotros no podemos decir que las cosas Dios le va a dar el control o nos va a dar el control a nosotros. Nosotros no podemos. Dios va a seguir controlando nuestras vidas. Le guste a usted o me guste a mí o no nos guste, Dios va a seguir controlando nuestras vidas. Todos somos dirigidos por esta providencia de Dios. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios no nos va a dejar. Dios sí sabe por dónde nos lleva. Dios no nos va a dar más de lo que nosotros podamos sobrellevar. Dios no nos va a dejar tan fácilmente, hermanas. Y quiero terminar esta tarde con este pedacito de la palabra que está en Crónicas, que dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Me encanta pensar que Dios es así, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Usted no necesita salirse de la voluntad de Dios para que Dios la alcance. No, usted no tiene que hacer eso. Usted y yo estamos en Cristo. Esto es lo que el Señor quiere. Estamos en Cristo y el Señor quiere que usted y yo nos mantengamos ahí. Y Él con sus ojos contempla por todo lado para ver quién está buscándolo, quién tiene un corazón para con Él, para mostrar su poder a su favor. Porque ¿qué es tener un corazón perfecto?
Es un corazón perfecto, es un corazón que le busca, un corazón que confía, un corazón que deja que Dios haga, un corazón que se entrega al propósito. Esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Este es el mensaje que el libro de Esther nos va dando, hermanas. El próximo capítulo, que es el capítulo número 3, vamos a ver donde el enemigo se levanta contra Esther, contra Mardoqueo, contra el pueblo de Israel. Y vamos a ver cómo el enemigo también muchas veces no está contento y él anda viendo cómo, como dice la palabra, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo siempre va a estar ahí, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sus ojos contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para Él. Usted está lista, estamos listas, estamos dispuestos para que tener ese corazón perfecto, para que Dios todos los días me encuentre lista, me contemple y Él pueda indagar en mí cómo estoy yo y poder tener esa comunión con Él, que Él quiere que yo lo tenga, confiar en Él, aunque no lo vea a veces en medio de mi vida, aunque a veces no vea que todo se me acomoda, aunque a veces no entienda, pero yo tengo que acordarme que la mano de Él está actuando, que aunque yo no lo vea, Él está actuando, Él está ahí en su providencia, en lo que Él es. Amén. Y vamos a terminar orando en esta tarde. Espero que haya sido de verdad de provecho a ustedes esta reunión, este tiempo, este compartir, esta palabra que parece una palabra muy simple, pero vean todas las cositas bonitas que le sacamos, productivas, que nos van a ayudar a tener una vida perfecta, una vida madura, una vida de victoria. Porque aunque quien dice que victoria no es, andar en victoria es aunque yo esté triste, aunque me están pasando cosas, quien dice que yo no puedo andar en victoria si lo tengo a Él. Amén. Bueno, Padre, queremos darte las gracias una vez más, Señor. Gracias, Señor amado, por este tiempo, por este capítulo 2 de Esther, Señor, por ver cómo tu providencia, Señor, se muestra, Señor, cómo tu cuidado, cómo tu voluntad, tu propósito, Señor. Señor, y usted sabe que nosotros somos débiles, Señor, que a nosotros nos cuesta, que a veces no podemos, que nosotros somos como la flor del campo, dice la palabra, Señor, que viene el sol, viene el viento, de repente está y cuando vienen estos elementos naturales ya no está, Señor. Usted sabe que nosotros somos así débiles, frágiles, Señor, pero le tenemos a usted, Señor, le tenemos a usted. Usted es el que nos anima, usted es el que nos da fuerza, Señor, y nosotros queremos ser valientes, queremos ser como esta reina Esther que fue valiente, Señor, en un momento. No tuvo que entender todo, Señor, ella no tuvo que comprender todas las cosas, pero se entregó al propósito y nosotros en esta hora, Señor, no queremos ser libertas de las circunstancias, sino queremos verte en medio de las circunstancias y la circunstancia que cada una de nosotras podamos estar viviendo, la queremos pasar contigo, la queremos vivir contigo, queremos pasar por ese puente contigo, Señor, sabiendo que usted está ahí con nosotros, que usted no nos deja, que usted nos pasa a delicados pastos, Señor, pero con usted, Señor, como dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques a ningún lado, Señor, si tu presencia no está con nosotros, nosotras no queremos nada, Señor, porque usted es el que nos da este sentido a la vida, Señor. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por esta palabra. Te bendecimos y te honramos, Señor, y estamos agradecidas por este tiempo, por este compartir en tu santo nombre. Amén.